Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien en esta finalización del semestre. Hoy venimos a hablar sobre un artículo científico publicado por la revista Ciencia Horticulturae este mismo año, 2020, con mi compañero Diego Alejandro Barbosa Suárez y quien les habla, Andrés Felipe Morales. El nombre del artículo es Bacillus pumilus, promotores del crecimiento y la fijación del nitrógeno en plantas de tomate bajo fertilización con nitrógeno. Entonces, comenzaré explicándoles un término muy importante que se desarrollará a lo largo de la presentación y es PGPB, que son las bacterias promotoras de crecimiento en las plantas, las cuales en general poseen beneficios que promueven el crecimiento de las plantas a través de varios mecanismos directos e indirectos. Estos mecanismos incluyen pues, fijación de nitrógeno, solubilización del fósforo, síntesis de fitohormonas, producción de sideróforos, aumento de antioxidantes vegetales, actividad de absorción de agua y de nutrientes de la planta a través de una mejora en la superficie alrededor de la raíz. Comenzamos con una problemática y es que ocurre en China y donde se desarrolla el artículo científico, y es que hay una demanda creciente de hortalizas y esto ha motivado a los agricultores para cultivar estos extensivamente con la ayuda obviamente de costosos fertilizantes químicos, incluidos los basados en nitrógeno, debido al agotamiento de nitrógeno por los cultivos intensivos y también con un marcado aumento de los precios de los fertilizantes químicos y pues además de que existe una gran pérdida de nitrógeno por la lixiviación. Entonces, la fertilización con nitrógeno por sí sola no puede con la demanda de los cultivos. Estos microorganismos PGB, entonces lo que ha hecho mi compañero en la fijación del nitrógeno, tienen aspectos muy positivos que son la fijación del nitrógeno, que es reducir el nitrógeno amonio y ahora este sea disponible para la planta en la solubilización del fósforo. En muchos suelos se encuentran grandes cantidades de fósforo insoluble, resultado de grandes cantidades de fertilizantes, como lo venimos explicando. Las bacterias producen ácidos orgánicos para disminuir el pH del suelo aproximadamente a 2 y que este ya pueda dar inicio al proceso de solubilización del fósforo y absorción por parte de la planta. Los sideróforos, que venía explicando mi compañero, son productos de algunos microorganismos que encuentran con Fe3, o sea, hierro más 3, formado por sales e hidróxidos de baja solubilidad. Para eso producen péptidos no ribosomales afines al hierro, llamados sideróforos, que reducen el hierro cuando está en presencia de otros metales a hierro más 2, más soluble y que ayuda al crecimiento de las rizobacterias, que es algo que más adelante miraremos con calma. Entonces, pues, en este contexto, el presente estudio se realizó para examinar los efectos de Bacillus pumilus sobre el crecimiento y la absorción de nitrógeno del tomate y sus posibles mecanismos, viendo pues los aspectos centrales. Me remito entonces a la parte de materiales y métodos. Como primero, pues el suelo utilizado en el presente estudio fue recolectado de un campo agrícola en Nanjing, China, donde la fertilización excesiva con nitrógeno es una práctica común. Se midieron las propiedades químicas básicas: pH, conductividad eléctrica, porcentaje de materia orgánica, nitrógeno, potasio, fósforo disponible. Luego se procedió en 4 maceticas. 2 se le añadió nitrógeno adicional al suelo y en los 2 simplemente se agregó 1.5 kilogramos de suelo, pero a las 4 se le añadió aún así calcio fosfatado monobásico y KCl, además de fósforo y potasio. Las semillas de tomate que se utilizaron fueron sembradas en un vivero y las raíces se remojaron durante 4 a 5 horas en una solución con y sin Bacillus pumilus. Se trasplantaron 5 plántulas en cada macetica y las plántulas empapadas previamente con el microorganismo se trasplantaron en la mitad de los que tenían añadido nitrógeno y los que no. Luego además se le añadió 1 mililitro de agua estéril que también contenía el microorganismo a los suyos de la plantación. Y asimismo, al mismo tiempo, se trasplantaron las plántulas que no estaban empapadas con la solución del microorganismo a la otra mitad.
también de los que tenían nitrógeno adicional y los que no. Para aclarar, el cultivo de Bacillus pumilus se preparó en un caldo de lisogenia, es un caldo líquido y complejo. Entonces se realizaron 2 experimentos, uno en abril y mayo del 2016, con las características que ven ahí, pero pues a resaltar es que duró 4 semanas. Y el segundo experimento, que fue a finales de septiembre y diciembre de 2016, también se realizó, pero entonces este tuvo una duración de 9 semanas, también con las características que ven ahí. Entonces, pues, se midieron las respuestas de crecimiento de las plantas, las que nos importan, que son la altura de la planta, el contenido de clorofila foliar, la transpiración foliar y las medidas fotosintéticas, que se midieron pues, con los medidores PAD y un aparato fotosintético portátil. Para la cosecha y el análisis de nitrógeno en las plantas, los brotes y las raíces de cada experimento se secaron en un horno a 65 grados centígrados hasta un peso constante. Y para determinar los niveles de nitrógeno de las raíces y los brotes, se utilizó un bloque de digestión. Además de un analizador automático que es HeadTech. Y para la cuarta parte, que es la recolección de datos y el análisis de nitrógeno del suelo, se recolectaron los suelos asociados y se analizaron. De esto se observó la concentración del amonio y el nitrato. Para el quinto, que es la cuantificación de la expresión del gen NIF bacteriano, de lo más importante, el ADN primeramente se extrajo primero utilizando del suelo un kit rápido de DNA spin para suelo. La concentración de ADN extraído se midió utilizando un espectrómetro y el gen NIF bacteriano se amplificó utilizando unos cebadores universales. Y ya para terminar, pues se utilizó un PCR. Se utilizó PCR para determinar el número de copias del gen NIF. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros este gen en específico? Entonces, lo contabilizamos, lo cuantificamos, porque este gen es una señal del proceso de fijación de nitrógeno. Entonces, nos ayuda a saber esto de los procesos con el nitrógeno que se están dando en el suelo. Estos genes codifican enzimas producto de la fijación del nitrógeno atmosférico cuando este pasa a ser disponible. Entonces, es por eso que este gen es vital en las mediciones que estamos haciendo de este experimento, que están haciendo este experimento. Y ya de 6, pues el análisis de la actividad nitrogenasa del suelo se determinó mediante el ensayo de reducción de acetileno. Se determinaron las concentraciones de acetileno por cromatografía de gases. En el séptimo, que es el recuento de unidades formadoras de colonia del suelo después de la cosecha de las plantas. Entonces, pues, para confirmar la capacidad de supervivencia de la cepa de Bacillus pumilus, pues las colonias bacterianas fueron contadas como unidades formadoras de colonia sobre gramo de suelo seco, de suelo fresco, perdón. Y por último, pues el diseño experimental y el análisis de datos, que pues después de haber tomado todos los datos, se analizaron estadísticamente utilizando un programa de Windows y los datos se sometieron a análisis de varianza y tratamientos de medidas de comparación. Entonces acá entramos ya a la parte de los resultados. Queremos poner de una vez acá sobre la mesa una generalidad, como para no tener que nombrarla en cada medición. Es que cuando no adicionamos la fertilización con nitrógeno adicional a la que ya está con el suelo, o sea, cuando no ponemos nitrógeno adicional en una de las materas, este no genera mayores cambios en los datos, sin importar la inoculación del microorganismo. O sea, no importa si el microorganismo está o no está. Si tú no adicionas nitrógeno, no sirve para nada. Es lo que se dio en el experimento que hicieron ellos. Siguiente, por favor. Entonces tenemos que en el crecimiento de la planta encontramos que la fertilización con nitrógeno mejoró todos estos valores SPAD, que son los valores de clorofila, de procesos fotosintéticos, todo esto que es las primeras mediciones como de los procesos de la planta, mejoró también la altura, el peso y el peso de los brotes frescos y secos con o sin el microorganismo. Entonces, siempre el nitrógeno mejora todos estos procesos. Lo que estábamos diciendo, la ausencia de nitrógeno, la ausencia de una fertilización no genera mayores cambios. Pero aquí lo que acaba de notar este proceso es que la adición de la fertilización con nitrógeno más la adición del microorganismo aumenta la clorofila un 8% sobre solamente el nitrógeno, la altura le aumenta un 16%, el peso un 27% fresco, versus simplemente la no adición del microorganismo. Entonces, la siguiente, por favor.
Entonces acá están las gráficas van a ser así todo el resto de la presentación. Las barras blancas son la no inoculación y las barras negras es cuando tenemos la inoculación. Entonces, siempre las gráficas de la izquierda, o sea, en una sola gráfica, las dos barras de la izquierda son cuando no tenemos adición del nitrógeno y las barras de la derecha es cuando tenemos adición de nitrógeno. Así va a ser en todo el resto de la presentación, siempre va a ser la misma disposición espacial. Entonces, cuando no tenemos nitrógeno, veamos las expresiones tan bajas comparados cuando sí tenemos, y aún así aumenta cuando tenemos nitrógeno y encima de todo ya inoculamos el microorganismo. Entonces ahí pueden ver una representación de lo que les estoy hablando. La siguiente, por favor. Entonces, la presencia de nitrógeno en frutos y suelo, que es como lo primordial de por qué se hace esta investigación, de por qué se hizo esta investigación, el nitrógeno aumenta la presencia de nitrógeno en los frutos un 56%, comparado que si no se hiciera la adición de nitrógeno, pero sin embargo tenemos aquí algo que siempre cabe resaltar, es la presencia de cuando adicionas nitrógeno y encima de todo eso inoculas el microorganismo en las plantas, aumenta un 19% de nitrógeno en los frutos. El nitrógeno por sí solo aumenta el nivel de amonio, un 82% en el suelo, comparado que si no se adicionara nitrógeno. Y aumenta un 50% más el nitrógeno en las raíces, o sea, aumenta más en las raíces, versus si no adicionáramos nitrógeno como fertilizante. Y acá están las mediciones del 51% en frutos y 59% en raíces. Y aquí está otro factor clave. Cuando adicionas nitrógeno, adicionas una fertilización con nitrógeno y encima de todo inoculas al microorganismo, logras aumentar aún más la presencia de amonio en el suelo, logra aumentar un poco más en la presencia de nitrógeno en frutos y raíces. Es algo que también veremos muy común en todo el resto de la presentación, cómo mejora todo con el microorganismo. Siguiente, por favor. Aquí están las gráficas, obviamente en la gráfica a la derecha se puede ver como, pues como no se adicionó nitrógeno en la gráfica a la derecha, las barras de la izquierda en esa misma gráfica, como no se adicionó nitrógeno, pues vemos la poca mínima actividad que hay, pues porque nada más se tiene el nitrógeno que ya estaba presente en los cultivos agropecuarios. O sea, no es que el suelo por sí solo no tenga nitrógeno, sí tiene, sino que en el experimento se adiciona una fertilización adicional. Pero, o sea, decir que el N- significa que no se hizo una fertilización, pero nitrógeno hay. Entonces es un proceso muy pequeño el que se da, comparado con el de la derecha, que es aumenta significativamente los niveles, pero aún aumenta aún más cuando se inocula con el microorganismo. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos la fijación de nitrógeno y la expresión bacteriana. Esta fijación de nitrógeno está estrechamente relacionada con la expresión del gen bacteriano NIF y niveles de etileno. Ya explicamos por qué es importante para nosotros, para ellos, analizar las cantidades, la expresión de este gen, y por eso se tiene en cuenta al momento de medir la fijación de nitrógeno. ¿Qué tenemos aquí como clave? Que cuando adicionas nitrógeno encima de todo inoculas el microorganismo, aumenta la presencia del gen NIF, aumenta la reducción de acetileno, que es otra medición, y se incrementa la población bacteriana de rizobacterias. Esto no pasa solamente cuando tú adicionas nitrógeno por sí solo. Cuando fertilizas con nitrógeno, no aumentas esta población bacteriana de rizobacterias, que también genera beneficios para la planta. Estos beneficios este crecimiento de la población solo está presente cuando inoculas la planta con el microorganismo. Siguiente. Entonces acá está la gráfica. Miren la gráfica a la derecha. Bueno, las gráficas donde se ve la inoculación y la presencia de nitrógeno se muestra como hay un gran aumento de esta actividad nitrogenasa y también pues de la actividad microbiana, que es bastante alto. En la de la derecha podemos ver como las dos barras no inoculadas son casi iguales. O sea, no importa si pones nitrógeno o no pones nitrógeno, es muy bajo la presencia de la población de rizobacterias, y ya comparado con la barra negra que nos muestra el inmenso aumento que hay cuando inoculas el microorganismo, y ahí comienzan a aparecer esa gran cantidad de población de rizobacterias. Siguiente. Entonces ya tenemos en la discusión ya se comienza a ver el resultado de esto, ¿no? Que son las PGPB, necesitan adición de nitrógeno que les proporciona energía para así dar inicio a los procesos benéficos para la planta. Esto no se puede dar sin la adición de energía. O sea, si inoculas la planta con el microorganismo, pero no adicionas nitrógeno, no estamos haciendo nada porque no sirve para absolutamente nada. O sea, no, si el nitrógeno no tiene una fuente de energía, si el microorganismo no tiene una fuente de energía, que es la fuente de nitrógeno, pues no va a sobrevivir en el ambiente.
y no se evidencia variación en los datos de nitrato cuando no hay nitrógeno, cuando no hay fertilización con nitrógeno que cuando lo hay. O sea, no hay mayor cambio en la presencia del nitrato, pero en el amonio sí, que es cuando se genera la fertilización, ahí sí hay una variación en el amonio. Esto ya lo veremos más adelante porque sea no es simplemente una casualidad. Y la limitación del desarrollo del microorganismo por falta de nitrógeno, pues se debe a bajo contenido de amonio y no baja exposición de nitrógeno. Como decimos, no es que el suelo no tenga nitrógeno, el suelo sí lo tiene, pero al tener bajas cantidades, no hay una cantidad suficiente para la presencia del amonio y por lo tanto, pues no sobrevive el microorganismo. Siguiente. El aumento del nitrógeno en los frutos con el microorganismo es un ejemplo de la función nitrogenasa. Gracias al microorganismo mismo se corrobora con el análisis de los genes NIF, que es lo que les veníamos explicando de por qué estos genes son importantes. O sea, porque es importante analizar estos genes para saber la actividad nitrogenasa del suelo. Entonces, aquí viene la cuestión del nitrato y el amonio, y esto se debe a que cuando hay presencia de una fertilización con nitrógeno, encima de todo está el microorganismo, esto hay una mayor expresión del amonio en el suelo, estamos hablando en el suelo, esto se puede explicar porque la mayoría de las plantas de tierras secas y de tierras secas prefieren el nitrato, es que es la forma de nitrógeno, la forma de nitrógeno a la que el suelo contiene fracciones cargadas negativamente. Recordemos que el nitrato tiene una carga negativa. Así el nitrato puede ser absorbido por las plantas. ¿Por qué puede ser absorbido por las plantas? Porque recordemos que una de las cosas que se vio es que aumentó el peso en seco de las raíces, o sea que hay mayor cantidad de raíces, hay mayor diámetro, mayor. Asimismo, al mayor diámetro, mayor disposición del agua, entonces el agua ayuda a la filtración del nitrato. O sea, no solo absorbe agua con el nitrógeno debido a las cargas, la carga del agua con la carga negativa del nitrato. Entonces esto aumenta y por eso es que encontramos que no hay tanto nitrato en el suelo, pero el amonio sigue igual, porque lo que pasa es que como el amonio tiene carga positiva, pues los microorganismos no se preocupan por absorberlo porque tiene la disponibilidad del nitrato. Entonces vemos por qué, mientras que cambia la del nitrato, la del amonio permanece totalmente igual. La relación del microorganismo con la transpiración es debido a que como el microorganismo fomenta la transpiración en la planta, pues también al momento que expulsa el agua en forma de vapor, también absorbe agua y a mayor absorción de agua, pues también, como veníamos diciendo arriba en el paso anterior, hay mayor absorción de nitrógeno en forma de nitrato. Entonces, mejores procesos para la planta. Y pues sí, obviamente el microorganismo mejora los procesos de absorción de uso del nitrógeno. Y más nitrógeno aumenta la capacidad fotosintética y por eso aumentan todo lo que vimos que aumentó en la planta, la altura, la capacidad fotosintética, la clorofila, el peso en seco de las raíces, el peso en seco de los frutos. Todo eso aumenta. Siguiente. Aquí pues ya tenemos como conclusiones algo que se vio alrededor de todo el experimento, que el crecimiento de las plantas de tomate se ve reforzado con la inoculación del microorganismo con suministro adicional del nitrógeno, debido al aumento de la absorción del nitrógeno. Entonces esto lo que nos dice es que no solamente es adicionar nitrógeno por adicionar nitrógeno, necesitamos que el nitrógeno esté disponible para las plantas y no solo que esté disponible, sino que se absorba efectivamente el nitrógeno. Igualmente, no de nada sirve inocular las plantas con el microorganismo, porque si tú no adicionas nitrógeno, que sea la fuente de energía, pues el microorganismo no va a sobrevivir. Y pues, aunque el nitrógeno mejoró todos los procesos de la planta y todas las mediciones de la planta, adicional el microorganismo mejoró aún más los procesos de la planta y dejamos este problema de la contaminación del suelo por excesivas cantidades. Entonces, lo que ellos concluyen es que estos microorganismos es una buena alternativa para combatir contra lo que al futuro ellos prevén que serán costos altos de producción debido a los costos altos de los fertilizantes y pues que se deje de perder cuando se suministran excesivas cantidades.